Hola mis amigos, en el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos acerca del romanticismo. Cualquier tiempo pasado fue mejor, ha dicho en un poema suyo Jorge Manrique. Y en alguna medida todos nosotros entendemos que es así. Pero lo que ocurre es que el corazón tiene una memoria muy selectiva. Y entonces esos episodios funestos de alguna manera lo calla y magnifica los buenos momentos. Y es por ese artificio que logramos tener una memoria saludable y sentirnos muy reconciliados siempre con el pasado. Pero si hay un tema que parece que ha quedado en el pasado, definitivamente es el romanticismo. ¿Hay romanticismo hoy día? ¿Son los hombres y las mujeres románticos? ¿Es un anacronismo ser romántico hoy día? De alguna manera, para uno identificar cuando una persona es romántica, hay una serie de elementos. Por ejemplo, el hombre romántico regala flores y obviamente a la mujer romántica le gustan las flores. El hombre romántico habla, le envía mensajes hermosos a su pareja sin necesidad de que haya una fecha especial. El hombre romántico es ese que abre todavía las puertas del vehículo para montar a su pareja. Ese que lleva 2 pañuelos para ofertar siempre a una dama un pañuelo. Si bien el bolero y la balada en alguna medida ya no se tocan, ya no se bailan en los bares, en las discotecas, no obstante la pareja romántica, qué hermoso cuando puede a las 11 de la noche bajo una tenue luz bailar un hermoso bolero, porque aquello produce una oxitocina indescriptible. La pareja romántica caminan por las playas agarrados de las manos con el único propósito de escuchar las olas. Salen en las noches de luna hasta que de alguna manera agotan la noche. Qué hermoso una cena con unas leves velas. Y aunque estamos en tiempo de coronavirus, donde el abrazo está prácticamente prohibido, pero está establecido científicamente, los psicólogos dicen que necesitamos 12 abrazos, un mínimo de 12 abrazos para sentirnos reconfortables, para sentirnos con buena autoestima. De modo que tan pronto pase esto, debemos volver al abrazo y sobre todo a ese abrazo, a ese otro abrazo. El abrazo no es sexual, pero sí hay un abrazo, a ese que se refieren los franceses cuando dicen el abrazo de la pequeña muerte. Qué cosa más bella, ¿eh? La pequeña muerte en el abrazo. Bueno, pero ¿qué es el romanticismo? Fue un movimiento literario, artístico, político, social que se dio esencialmente, se originó en Europa, Alemania, Inglaterra, Francia, en la segunda mitad del siglo XIX y luego se extendió por toda parte del mundo. Entre las características fundamentales del romanticismo tenía el amor a la libertad, libertad individual, libertad para escribir, libertad para pintar, libertad para la música, libertad política, muy importante, el amor a la naturaleza, la reivindicación del individuo como ser y como ente individual, entre muchísimas otras características, solo que el romanticismo, a diferencia de los demás movimientos artísticos, no se quedó solo en manifestación, sino que pasó a ser una manera de ser. Lo que decía el pincel, la palabra, la música,
lo vivían cotidianamente los obreros, los campesinos, las personas en sentido general. De modo que podemos decir que se pasó a ser romántico. No se puede ser cubista, no se puede ser impresionista, no se puede ser surrealista. Pero sí el romanticismo constituyó eso, esa manera de ser. Y bueno, dentro del arte, en el caso, por ejemplo, de Alemania, tuvo excelentes exponentes. En el caso de la música, tiene un nombre, Ludwig van Beethoven. Y para que veamos el ala revolucionaria de Beethoven, cuando crea la tercera sinfonía, se la dedica a Napoleón Bonaparte. Pero cuando Napoleón Bonaparte era republicano, tan pronto se declara imperialista, entonces Beethoven, con esa ala revolucionaria que asumieron una tendencia del romanticismo, decidió quitarla, indicando que era un vulgar, como un común cualquiera. Y entonces a la tercera sinfonía le llama heroica. Yo pienso que en el campo de la música, la novena sinfonía vino a ser como esa gracia que todos los humanos necesitamos. Quien no ha vivido el gratísimo placer de llorar escuchando la novena sinfonía, sobre todo a partir de esa coral, la parte donde entra justamente el poema de la alegría, escrito, la Oda a la Alegría, escrita por también el poeta alemán Schiller, que antes de Beethoven llevarla a la novena sinfonía fue utilizada incluso por los estudiantes que la cantaban en la famosa Marsellesa de Francia, y pasó a ser un himno no solo de Francia, casi de toda Europa. Bueno, Beethoven llevó a la novena sinfonía su cumbre como sinfonía, este poema, esta oda de Schiller, y entonces constituye una obra sin igual. El arte tiene ese misterio extraordinario. Resulta que para el músico, el oído es el órgano así como vital, así como lo es, digamos, las manos o la vista para el pintor. Bueno, pues Beethoven compuso total y absolutamente sordo esta novena sinfonía, como por esa magia que tiene el arte, de tal manera que cuando se lleva a ejecutar en un gran teatro lleno de príncipes y reyes, Beethoven obviamente la dirigió otra persona, y entonces cuando concluye la obra, el público, delirante, puesto de pie, Beethoven no podía escucharlo, y entonces una amiga que estaba a su lado tuvo que volverlo hacia atrás para que él viera los aplausos, porque ya no podía escucharlo. Bueno, ese genio de la música compuso un tema que se ha hecho tan popular, la famosa Parelisa, que en realidad fue escrita para Therese, como dirían los alemanes. Y de este tema también hay una breve anécdota. Beethoven estaba en un restaurante, pidió su almuerzo, y entonces en lo que llegaba el almuerzo comenzó a escribir la partitura de este tema. Y se sintió tan ilusionado porque se lo había prometido a una joven, que pensó que había comido, pagó el servicio y se retiró a su casa a poner la partitura en el piano. Bueno, en la noche de hoy tenemos el enorme privilegio de tener con nosotros a Freddy Valdés, una verdadera autoridad de la música, nos privilegia su amistad. ¿Y qué decir de Freddy Valdés? Bueno, estudió en Bellas Artes y, para resumirlo, ha tocado con el grande de Juan Luis Guerra, con Marco Antonio Muñiz, y ha acompañado también a ese ícono del arte de bel canto, Plácido Domingo. Señoras y señores, con nosotros Freddy Valdés y el tema Parelisa.
La sonata para piano número 14, escrita en do sostenido menor, es una casi fantasía compuesta por este genio para una condesa, su alumna, Giulietta Guicciardini, y ha dicho Héctor Berlioz, uno de los músicos contemporáneos de Beethoven, que se trata de el adagio, se trata de uno de esos poemas que el lenguaje humano no ha logrado calificar. Claro de Luna, de Ludwig van Beethoven. Otro músico romántico, del inicio mismo del romanticismo, sin dudas, Chopin, a quien se le conoce como el poeta del piano. El piano con Chopin adquiere todas sus posibilidades expresivas definitivamente. A mí, de modo particular, me gusta el opus número 1, porque cuando lo escucho, bueno, es que para escuchar a Chopin hay que desnudarse, pero tengo la sensación de comenzar a caminar por amplias praderas, sin horario, sin reloj. Chopin. Perdóname si suenas un poco impropio de mí, pero todos los seres humanos tenemos debilidades, caprichos, vicios, qué sé yo. El mío es viajar. Recuerdo que estaba en Valencia, esa ciudad hermosísima de España, y bueno, se me ocurrió, sin planificación previa, comprar un vuelo, comprar un tour, 3 conciertos de Mozart e irme a esa hermosísima ciudad que es Viena. Y cuando llego a esta paradisíaca ciudad, me encuentro con 2 nombres. Todos los parques, todas las instituciones, de alguna manera estaban reverenciando 2 personalidades. Cosa que yo creo muy importante. El hombre, el ser humano, la mujer, el hombre es más grande que las montañas, que los paisajes, y son verdaderamente grandes. Y entonces, obvio, ibas a los teatros y todo era incluso vestido a la usanza de la época de Mozart.
no solo cuando iba a los conciertos, sino en cualquier evento. Y aparte de Mozart, entonces ese otro hombre gigante del romanticismo que fue Goethe, el famosísimo Goethe, el autor del Fausto. Obviamente, no me da vergüenza decirlo, cuando fui a Viena en ese momento todavía no conocía el Fausto, una obra imprescindible de la literatura mundial y que hay que conocer. Bueno, George Eliot ha dicho sobre el Goethe que es, naturalmente, es el más grande escritor alemán, pero sobre todo que es el más grande hombre universal, el último hombre universal que pisó sobre la tierra. Poeta, dramaturgo, novelista, científico, en fin, tocó prácticamente todas las áreas del conocimiento, y eso es verdaderamente un hombre universal. Y obviamente junto con Mozart, junto con Beethoven, perdón, constituyen la máxima expresión del romanticismo alemán. Bueno, y pasamos ahora a Francia. Hay un personaje que es definitivamente más alto que la Torre Eiffel, Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, definitivamente una obra dedicada al amor, dedicada a esas personas que sufren. Y en esta obra Víctor Hugo reivindica el papel de los humildes, el papel de esos seres humanos que no tienen un espacio, que parecería que no tienen un espacio en el mundo. La obra Los Miserables, tuve a bien leerla desde muy temprano. Sin embargo, bueno, una obra que ha sido llevada al cine, a musicales, obras de teatro. En mi caso particular, hace 2 años, tuve el enorme privilegio, de ver el musical en Londres. Y entonces aquello fue definitivamente las melodías, la armonía que provoca aquello es propio de celebrarlo con una noche de vino, como efectivamente ocurrió. Los Miserables de Víctor Hugo. Bueno, vamos a ir resumiendo. Hemos hablado ya de romanticismos en la música, romanticismo en la literatura. En el caso de Francia, el romanticismo tuvo también su expresión en las artes plásticas. Eugène Delacroix, por ejemplo, en su famosa obra La libertad guiando al pueblo, se refiere a ese episodio de la Revolución Francesa, una obra por antonomasia muy importante. Y naturalmente Francisco de Goya, el genio en el manejo de la luz con el fusilamiento del 3 de mayo, este es el español. Pero hay un español en el campo de la literatura que, digamos, es la máxima expresión del romanticismo, Gustavo Adolfo Bécquer. La poesía de Bécquer se caracteriza por lo brevísimo, y hay uno de esos poemas brevísimos que a mí me encanta. Por una mirada, el cielo. Por una sonrisa, el mundo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Bueno, y América no podía quedarse atrás. Digamos, vayámonos a Estados Unidos, el viejo queridísimo Walt Whitman, ese que nos dijo que quien camina una milla sin amor se dirige a su propio funeral envuelto en su propia mortaja. Y tú y yo, sin tener un centavo, podemos adquirir lo más hermoso sobre la tierra. Y la mirada de unos ojos o una arveja en su vaina pueden cambiar el sentido de la ciencia. Walt Whitman. Por supuesto,
terminar con un poema mío, ese tú que te hace única. Ese estar siempre donde no estás, espejo donde me encuentro, excitados febreros yendo a los perfumes, la pasión sublevada donde olvido tu nombre, esas cartas de lluvias incrustadas en las manos, el hacerse invisible en mis ojos cerrados mejor que en las retinas, la sensación de domingo sin más semana que tus ojos, la triste alegría de encontrarte en los remiendos del reloj y que el tiempo sea tú y sea más que el tiempo suspendida en mis labios. Y que todo cuanto me ha ocurrido es una tarde en la locura cuando pudo ser. Las repetidas pequeñas muertes cuando me muerde la esperanza. Es estar a la otra orilla siempre impenetrable y no obstante el amor semilla que brota y te ocupas y me ocupa como una enredadera analfabeta. Esa probabilidad de lluvia, de golpe dulce, de estallido mudo cuando tus pasos me pisan sin piedad el alma. El sueño es la razón, profesor Monstruo, así. Por eso hay que tener un poquito de locura en las cosas para... Yo creo que el ser humano que no tenga un poquito de locura en su vida termina en la locura.